Muy buenas noches a todos los que están aquí, los que llegaron bastante temprano, que bueno, ya somos más de 100 personas conectadas a este webinar, el primer webinar sobre finanzas con Banco Santa Cruz de este 2026. Así que por lo menos estoy muy feliz de que tanta gente se interese por aprender a mejorar sus finanzas, o quizá ya lo saben, pero también quieren ver cómo ser mejores financieramente en este 2026. La verdad es que me tiene muy, muy, muy feliz. Vamos también a regalarle, primero, darle las gracias a todos los que llegaron temprano. Óyeme, eso es algo muy importante. El dominicano a veces nos falta eso, pero también sabemos que a veces se dificulta por los tapones, el tránsito y todo lo demás. Entonces vamos a regalarle unos 5 minutos solamente. Ahí vamos a arrancar a las 7:05 para respetar su tiempo, pero también darle la oportunidad a esas personas que aún se están conectando con nosotros, tienen algún temita de conexión y no se pierden ninguna de las informaciones. O sea que en 4 minutos arrancamos este webinar. Ahora sí, muy buenas noches a todos los que están con nosotros. Agradecer otra vez a los que se unieron bastante temprano.
Incluso antes de las 7 ya había un gran grupo de ustedes. Somos más de 180 personas conectadas aquí. Y la verdad que me emociona muchísimo. Primero, claro, darle las gracias a Banco Santa Cruz por hacer este webinar posible, el primer webinar de nuestro 2026 junto a Banco Santa Cruz. Y qué bueno contar con ustedes y que hay un interés genuino de dedicarle esta hora para estar aquí en este webinar y aprender a cómo manejar mejor las finanzas y poder lograr algo que yo quisiera, probablemente, lo que tengan aquí, los invitamos, porque este año vamos a hacer más webinars. Entonces, a final de año, probablemente entre noviembre y diciembre, tendremos otro webinar. Probablemente sea el último del año. Y yo quisiera que muchos de los que están aquí hoy me digan cosas que pudieron haber logrado durante el 2026 en ese webinar final. La verdad que eso sería muy interesante. Ojalá que muchos de los que están aquí hoy, que van a aprender y van a empezar a mejorar sus finanzas, puedan entonces compartirnos esos aprendizajes a final de este gran 2026 que apenas empieza. Entonces, algunas cositas importantes que quiero que tengamos pendiente es que hay un chat que probablemente todos ustedes lo ven y dice chat. En ese chat ya mucha gente ha escrito, veo que mucha gente ha puesto buenas noches y que están muy emocionados por estar aquí. Y hay otro espacio donde ustedes también van a poder escribir que dice QIA, Q&A. En el que dice QIA, que ya vi que funciona, Giselle Carvajal escribió por ahí, es para que pongan sus preguntas. Le pido entonces que utilicemos el chat para llevar la conversación y las preguntas las vayamos poniendo en Q y A. Si quieren, alguien ahora escriba hola, por lo menos, para que saber que sigue funcionando. Y así llevamos una organización y no se me escapan sus preguntas. Y también nos queda. Muy bien, gracias Rosalba, gracias Liz y Winder. Funciona Q y A. Ahí van a poner sus preguntas. Aquí me sale. También tengo el chat a un ladito aquí que lo puedo ver. Entonces, bueno, ya pasamos de 200 personas conectadas. Quisiera que me cuenten quiénes de ustedes han estado anteriormente en un webinar conmigo y Banco Santa Cruz. Ponen sí o no en el chat para yo ver si tenemos gente ya que ha estado anteriormente. Vamos a ver. Y también si tenemos gente nueva. Ok. Veo muchos sí, veo algunos no. Muchos sí. Bueno, estamos casi 50-50. La mayoría, bueno, sí, bueno, veo más no que sí, o sea que hay mucha gente nueva y les decimos, ok, son muchas respuestas, ya, gracias. Gracias por su activación en el chat, me gusta. Así no me siento solo aquí hablando con nadie, sino que hay mucha gente que está activa. Y bueno, pues entonces para lo que es su primera vez, la idea es que primero, más que bienvenido a estar aquí, puedan sacarle muchísimo provecho a este webinar y también que sepan que vamos a estar haciendo más webinars, o sea que pueden estar pendientes porque si le sacan provecho a este, van a poder sacarle provecho a muchísimos más. Quiero que aprovechen en el chat y me digan de qué ciudad o de qué país están conectados. Vamos a ver, por lo regular tengo poca gente del sur. ¿Tenemos a alguien del sur aquí, de República Dominicana? Vamos a ver. Santo Domingo, Distrito Nacional. Santo Domingo Este. Mucha gente de Santo Domingo. Santiago, Punta Cana, buenísimo. Desde New York, Cintia. Higüey. San Cristóbal, Puerto Plata, Punta Cana. Vamos a ver, no hay nadie del sur. Azua, Baní. San Cristóbal, bueno, tenemos San Cristóbal por lo menos. Barahona. No hay nadie. La Romana, Los Alcarrizos, Puerto Plata. Buenísimo. Mucha gente activa. Gaspar Hernández, wow. Bien. La Vega, desde Kentucky, Villa Altagracia. Dice Nelson que es sureño y es de Barahona. Buenísimo, una representación de la parte sur. Bueno, pues vamos a empezar. Señores, oigan algo. La idea de este 2026 es que podamos tener finanzas organizadas. La raíz de este webinar es educación financiera práctica y diseñado full para personas reales. Yo me he dado cuenta durante todos estos años que he ayudado a personas con sus finanzas, que a veces uno complejiza mucho y mucha gente complejiza mucho el tema de las finanzas y eso provoca algo que para mí, de verdad, que miren, me duele muchísimo. Y es que cuando se te complica mucho la cosa, entonces la gente no toma acción, la gente no hace nada. Y es justamente lo que yo no quiero que pase con este webinar. Y por eso
decidí que en este vamos a enfocarnos mucho en finanzas prácticas, pero diseñado para gente. A veces mucho contenido, que incluso yo también lo he hecho en algún momento, donde se va mucho tecnicismo, donde nos vamos mucha profundidad de un presupuesto y entonces la gente se agobia, ustedes se agobian y no lo hacen porque quizás no son expertos en Excel, no son los expertos en finanzas. Entonces, la idea central en lo que nos vamos a concentrar es orden financiero y metas claras. Si tenemos orden financiero y tenemos metas claras, vamos a tener resultados reales. Y no hay mejor momento de hacer esto que al inicio del año. Tú lo puedes hacer en junio también, perfecto. Ahora, si tú lo haces desde el principio, te permite crear un poco más de estructura durante el año y trabajar exactamente para algo. Y algo que para mí es vital es la parte de las metas. ¿Por qué? La parte de metas yo entiendo que es muy importante. Por la sencilla razón de que no hay nada más aburrido y menos sexy que ahorrar. Eso es algo que es muy difícil para la mayoría de nosotros. Ahí me incluyo. Y hay muchísimas razones. Porque por ejemplo, la parte de que tenemos presiones por todos los lados. Las redes sociales te motivan a gastar. La publicidad, definitivamente. O sea, hay cientos de cosas con las que tú puedes gastar el dinero. Y dejar de gastar para ahorrar, porque sí, no es una razón para hacerlo. Entonces, por eso, yo creo que si a ti se te ha hecho difícil ahorrar, quiero que me pongan ahí en el chat, la parte de chat, sí o no, si en el 2025 pudieron ahorrar sí, si no pudieron ahorrar no, para yo tener un poco de contexto de ustedes. Pero si a ti se te ha hecho difícil ahorrar, entonces, es el preciso momento de que tú tienes que ponerte metas claras para que tú sepas el por qué estás haciendo ese sacrificio, el por qué tú estás dejando hoy de gastar en algo que realmente tú quieres, como ese viajecito, como esa cartera, como esa ropa, como eso que tú quieres gastar hoy, pero sabiendo de que si yo me sacrifico hoy por esto y dejo de comer en la calle o como menos en la calle, entonces voy a tener esto que es grande para mí, esto que puede ser una cartera, esto que puede ser mi primera inversión, esto que puede ser mi fondo de emergencia, esto que puede ser mi carro, por ejemplo. Pero si yo no tengo claro el por qué yo estoy haciendo el sacrificio, señores, a ese grupo de personas que puso en el chat que no fue posible ahorrar, esta es la mejor manera de poder hacerlo, porque ahorrar es difícil. Inaudis lo puso en mayúscula. Inaudis Valdés puso en el grupo. Muy difícil ahorrar. Y esa es la verdad. Por eso tenemos que tener una motivación clara, que serían las metas, y claro, la otra parte del orden financiero. Y hay una fórmula muy sencilla que está ahí, que ustedes todos la están viendo, y es resultados reales. Entonces, la realidad de la mayoría, señores. El problema de la mayoría, no es falta de ingreso. No es que te falta siempre ingreso. Hay un grupo de personas que sí. Y probablemente porque, bueno, tienen gastos muy altos o tomaron decisiones que no fueron muy acertadas o perdieron su trabajo y obviamente, bueno, hay un grupo que sí. El problema no es tomar la decisión tarde. A veces nos quedamos pensando, contra, si yo hubiese empezado en enero, estamos en octubre, si yo hubiese empezado en enero, yo tuviera más motivación, pero ya en octubre lo que falta es muy poco, vamos a esperar el año que viene. Y eso lo conecto mucho con los ejercicios, con el tema del gimnasio. Como que empezar el gimnasio en noviembre no es muy sexy eso, no es muy llamativo, no me motiva. Ya mejor esperamos enero y empezamos. Vivir apagando fuegos financieros, señora. Hay mucha gente que vive apagando fuegos, que vive viendo cómo es que vamos a pagar la tarjeta de crédito al final del mes, pero faltan 3 días para pagarla ya. ¿Cómo es que vamos a pagar el préstamo de la casa? ¿Cómo es que vamos a pagar el préstamo del carro? Y eso es grave para nuestras finanzas. Ahora, la causa real de la mayoría es por un tema de falta de organización. Si yo no estoy organizado financieramente, cualquier cosa que llegue, yo lo veo como una muy buena decisión, la ejecuto y cometo un error. Aquí lo conecto un poco con esas,
famosas invitaciones que nos hacen nuestros amigos y nos dicen vivan, por ejemplo, el famoso vivan, como yo no tengo una organización clara, yo no sé cuánto realmente yo puedo gastar, bueno, hay que vivir, yo trabajo mucho y lo gasto. Y luego cuando yo vengo a ver, contrale, pero yo debí de haber ahorrado para lograr esa meta en algún momento que yo tanto quería. Pero yo debí de haber pagado la tarjeta de crédito en vez de haber salido en ese momento. Y claro, aquí estoy hablando de cosas pequeñas, o sea, quizá una salida de 5.000 pesos, pero si esto lo extrapolamos a otras cosas un poco más costosas como irme de viaje, si esto lo extrapolamos a algo como quizás comprarme una cartera que no vale 5.000 pesos o comprarme unos zapatos, entonces ahí la cosa se vuelve un poco más grande. Por eso yo creo que la causa real es la falta de orden. Si no tenemos un sistema claro, incluso si tú ganas mucho, como quiera, va a ser muy difícil poder ahorrarlo y poder tener esa organización del dinero. Entonces, el objetivo de hoy, al finalizar esta sesión, vas a tener las herramientas necesarias para transformar tu relación con el dinero y construir un 2026 sólido. Ahora, yo quiero que quede muy claro de que yo voy a hacer aquí lo mejor, todo lo que yo he aprendido que funciona, se lo voy a transmitir en este webinar. Sin embargo, yo no estoy con ustedes en el día a día. Entonces es muy importante que ustedes se lleven esta información, pero que la pongan en práctica y que tienen que saber que eso que yo estoy sacrificando hoy, entonces es lo que me va a permitir a mí tener esto más grande y que realmente es importante en el futuro. Cosas muy importantes que tenemos que tener. Claridad sobre el dinero. Tú tienes que tener una claridad, tú tienes que tener tu realidad financiera. Tenemos que tener un sistema simple de organización, lo que le comentaba ahorita. Me he dado cuenta que si complicamos mucho la cosa, entonces la gente no actúa. Y yo no quiero que le pase eso. Por eso les voy a explicar un poco cómo hacerlo de una manera sencilla, que ustedes no se vayan ahora a abrumar con mucha tarea y llega el viernes, mañana, y entonces ya se olvidan de todo. Entonces, no, no. Metas financieras claras para este 2026. Les voy a explicar cómo lo vamos a hacer y empezar a tomar decisiones financieras conscientes. Uno de los principales problemas que les he dicho es que tomamos decisiones financieras sin organización y cometemos errores que después nos arrepentimos completamente. Entonces, lo primero, orden antes que metas. Antes de pensar en las metas, que es obviamente lo que todos queremos, yo tengo metas y yo quisiera poder ahorrar mucho más para poder invertir, yo quisiera poder remodelar una parte de la casa, yo quisiera irme un poco más de viaje, todo eso es muy chulo y vamos a llegar ahí. Pero primero necesitamos tener claridad, necesitamos tener claro de cuál es nuestra situación, cuál es nuestra claridad financiera y vamos a hablar de eso. Entonces, orden antes que metas. Las personas tienen que tener metas con números. Si tú no tienes números, tus metas, la verdad que son muy bonitas, pero no van a ser tan alcanzables. Tenemos que tener estructura clara de lo que queremos y estar claro de que el orden no limita tus metas, sino que las hace posible. Cuando tenemos una desorganización financiera, entendemos que organizar nuestras finanzas entonces nos puede provocar o darnos cuenta de que esa meta que tenemos realmente es muy lejana, realmente es muy difícil. Pero eso es un juego que nos está haciendo nuestro cerebro que no es positivo. Es todo lo contrario. Porque si tú no empiezas nunca, entonces llegas a los 40, a los 50, con desorganización financiera, pero sin metas cumplidas. Entonces, por eso es importante que podamos empezar. Claridad financiera. Empezamos aquí con lo sencillo, con lo práctico. Quiero que lo tengan claro. Tú necesitas tener esto en tu vida, pero ayer, pero como estamos hoy en este webinar, entonces tú lo vas a hacer a partir de hoy o de mañana por lo menos. Que no pase del fin de semana, ¿eh? Que el fin de semana, este fin de semana es fin de semana largo, ¿eh? O sea, que los que se van de fin de semana largo, que lo disfruten y la pasen súper bien, pero también hagan su tarea, que no quiero que después el martes ya no se acuerden de lo que vimos hoy. Entonces, primero, ingresos reales. Tú necesitas tener claridad de cuál es tu ingreso real. Usted puede ser asalariado, le puedo asegurar que muchísima gente no sabe cuál es su ingreso real, cuál es el ingreso que realmente entra a tu cuenta, no tu salario. Si tú ganas 50.000 pesos mensuales, según tu contrato, según tu TCS, según tu nómina, tu ingreso real no son 50.000 pesos, porque tú tienes deducciones de impuestos.
tú tienes deducciones de TCS también. Y otra cosa, si tú entonces no eres asalariado, eres independiente, o eres asalariado, pero tiene en buen dominicano una picota extra, entonces ten claridad de cuál es tu ingreso real. Porque lo que pasa ahí es, que es doloroso también, es que como no tengo claro mi ingreso real, a veces incluso creo que gano más de lo que realmente gano. O a veces incluso creo que gano menos de lo que realmente gano. De lo que realmente gano. Y si no tenemos esa claridad y esa organización, no podemos tomar buenas decisiones sobre nuestras metas. Número dos, gastos reales. Aquí es la parte del que no ha hecho su tarea todavía y la va a hacer ahora, se va a dar cuenta que tienes por lo regular más gastos de lo que realmente pensaba. Entonces tú tienes que tener muy claro cuáles son tus gastos, enlístalo. ¿Dónde lo vas a enlistar? Donde se te haga más fácil. Hay personas que les es más fácil en Excel, hay personas que les es más fácil en una libreta, es personas que les es más fácil en una nota del celular, como tú quieras, pero enlístalo, ponle su monto y súmalo para que tengas claro cuáles son tus gastos. Si ya tú tienes tus gastos y tienes tus ingresos claros, ya tú vas a tener más o menos una claridad de cuál es tu capacidad de ahorro. Ya tú vas a ver cuánto más o menos es ese margen que te queda para llevar a tus metas. Pero de lo contrario, mientras tanto, todo es utópico. Todo es, bueno, yo creo que yo puedo ahorrar 100.000 pesos. Perdón, 10.000 pesos. Yo creo que yo puedo ahorrar 5.000 pesos mensuales. Y eso no nos da claridad. En el caso de que tengas deudas, es muy importante también que tengas claridad de tus deudas. ¿Qué cantidad de tus ingresos se van para pagar deudas? Si tienes muchas deudas, cuál es ese plan o ese modo a seguir que vas a tener en el 2026 para disminuir esas deudas eventualmente? Y que cada vez tú pagues menos intereses, por ejemplo, que cada vez tú pagues menos de cuota. Reflexión sobre las deudas. A veces tenemos tres préstamos, de los cuales yo pago 10.000 pesos de uno, 5.000 pesos de otro, de un tema con una tarjeta y 15.000 pesos del carro. O sea, estamos hablando de que ahí tú estás pagando 30.000 pesos de tu dinero, de tu ingreso real, se te van 30.000 solamente para pagar préstamos. Tal vez en tu situación financiera actual, si tú no tienes muchas responsabilidades de mantener una casa, por ejemplo, porque vive en casa de tus padres, bueno, quizás eso no sea tan doloroso. Pero qué interesante fuera de que si tú disminuyes las deudas y digamos que cancelas esa deuda que tiene una cuota de 5.000 pesos, entonces, te quedan 5.000 pesos mensuales ahora que se suman a tu capacidad de ahorro. Se suman aquí. Y ahí entonces viene la gran decisión. ¿Qué hago con estos 5.000 pesos? ¿Lo ahorro para una meta? ¿Lo gasto y me compro eso que yo quería? Cualquiera de las dos es algo positivo en tu vida, ¿eh? O sea, cualquiera de las dos, porque tú estás logrando algo que tú quieres. Ahora, cualquier decisión que tú tomes ahí con esos 5.000 pesos extra también tiene un efecto a largo plazo. O sea, que se lo voy dejando de tarea. Y otra cosa es el estrés financiero. Señores, somos más de 300 personas conectadas. De verdad que gracias por estar aquí. Espero que les saquen mucho provecho a esto. Qué bueno que la educación financiera está permeando más en nuestro país. Y nada, les deseo que de verdad pongan esto en práctica. El estrés financiero, para terminar esta parte. Hay muchas personas que no le afecta. Increíble. O sea, el estrés financiero es como que las finanzas no existen, como que eso no es un problema. Pero hay otro grupo de personas que la verdad es que el estrés financiero las afecta muchísimo. Entonces, si tú eres ese grupo que el estrés financiero les afecta, tú deberías de tener un poco más de prioridad en tus finanzas, porque eso mismo te va a ayudar a que después tú seas más productivo, a que después tú puedas tener una mejor vida. Yo no le voy a preguntar eso, obviamente, aquí públicamente, pero póngase a pensar, estas personas que han tenido temas de estrés financiero en algún momento de su vida, y la verdad es que eso no se siente nada bien, te afecta en todo, no solamente te afecta a ti como individuo, sino que afecta a tu familia, afecta a tus relaciones de amistad, afecta a todo. Y eso es algo que realmente podemos eventualmente, paso a paso, disminuirlo, podemos mejorarlo. Y que ya el estrés, oye, me dime, yo quisiera que ustedes me digan, no, ya yo no tengo estrés financiero, yo lo que tengo es estrés laboral, porque tengo trabajo y contratos que me están llegando muchísimo. Y yo, ok, es un estrés positivo, porque tú vas a generar más con eso. Pero estrés financiero, literalmente, póngase a pensar.
no te aportan nada, simplemente te quita. Y eso es justamente lo que tenemos que empezar a disminuir todo lo que tenga algún tema financiero. Entonces, tarea. Tu fotografía financiera actual. Señores, sencillito. No se me compliquen. Primero, ¿cuánto dinero tú tienes? ¿Cuánto dinero tú tienes en tus cuentas y cuál es el destino? Si yo tengo una cuenta con 45.000 pesos y otra cuenta con 20.000 pesos, y yo sé que yo tengo que pagar el préstamo de la casa o el alquiler y son 40.000 pesos, ya tú sabes que tú no puedes contar con la cuenta de los 45.000, porque ahí están comprometidos 40.000 ya desde ahora. Entonces, ten esa claridad. ¿Cuál es tu ingreso promedio? Si tienes ingresos variables, ¿cuál es tu ingreso promedio? Toma en cuenta ahí si tienes bonificaciones, si tienes comisiones en tu trabajo o si eres independiente. Gastos variables. Quiero que pongan límites en los gastos variables, señores. Uno de los principales problemas es que los gastos variables pueden subir mucho, como por ejemplo, comida afuera. Esto aquí me incluyo, porque no soy fanático de cocinar. Pero óigame una cosa, el tema de la comida afuera, si a ti se te hace difícil ahorrar, si tú eres de ese grupo y gastas mucho en comida afuera, ponte un monto. Ponte un monto que tú te sientas cómodo y trata de que ese monto se cumpla. Eso es muy importante. Así mismo también en la parte de ocio, en la parte de diversión, como sea que tú te diviertas. Entonces, ponte un monto, disfrútalo, ese monto completo, pero administralo durante el mes para que tenga sentido. Fondo de emergencia, ¿tienes o no tienes? ¿Qué dinero tienes disponible hoy? Si tuviéramos que hacer un gasto, si tuviéramos que comenzar una meta, supongamos que mi meta sea cambiar mi vehículo, ¿cuánto yo tengo disponible hoy para empezar esa meta? Para empezarla de cero, por ejemplo, en el caso de que yo tenga algo. Enlista claro tus gastos fijos y enlista y ten muy claro tus deudas. Incluye ahí tarjeta de crédito, ¿eh? Importante. Y abajo le dejo una frasecita, sencilla y corta. Si no tenemos un diagnóstico, no vamos a saber qué es lo que vamos a solucionar. Si yo voy al mecánico y el mecánico no revise el carro para saber lo que tiene que arreglar, entonces puede ser que me arregle el aire, pero el problema era la transmisión. O sea, pónganse a pensar eso. O sea, si yo no tengo claro lo que yo voy a arreglar en el carro, es muy probable que yo no la pegue. Es muy, muy probable, como son tantas piezas que tiene un carro, es muy probable que yo diga, bueno, sí, seguro es la transmisión, pero el problema es que el aire no enfría. Entonces yo tengo que hacer un diagnóstico para entender qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, qué yo tengo que reparar para lograr ese objetivo. Si es el aire, yo tengo que ver entonces si es el compresor o el condensador, porque no, de nada me sirve reparar el compresor si era el condensador que estaba dañado. Oye, parece que soy experto en aire. Pero es para que conecten lo que le estoy diciendo con algo quizás más cotidiano. Entonces, define tu ingreso correctamente. Señores, en mi experiencia hay personas que no toman en cuenta muchas cosas. Se lo puse aquí detallado. Primero, si eres asalariado, tú tienes el salario neto, eso es fácil porque tú cobras quincenal o mensual y tú sumas las quincenas y si es mensual, bueno, tú tienes un total que te depositan todos los meses. Ahora, tú tienes ingreso extra. Tú, si no tienes bono y no tienes comisiones, tú tienes un doble sueldo y probablemente tenga algo extra. Entonces yo necesito que tú entres eso dentro del plan. Porque si no, tú sabes lo que va a pasar. Si tú estás en el grupo de los que no ahorra, cuando llegue ese dinero lo vas a gastar en algo que no era una meta. El 90% de la gente hace eso. Entonces no podemos así. Y si tú eres el grupo de los independientes, entonces saca un promedio real. Sacas cuál es tu promedio. Le puse aquí una gráfica a los que son independientes, los que no tienen ingreso fijo. No me hagan el cálculo, por favor, no me hagan el cálculo de los meses verdes. No me diga que yo gano 70.000 pesos, cuando aquí en esta gráfica se ve muy claro que tu promedio son 50.000. Porque si haces eso y te propones que vas a ahorrar 20.000 pesos porque tus gastos son 50 y tus ingresos son 70, el mes que no llegues a 70 no vas a poder ahorrar nada. Y se te va a olvidar el plan que estamos haciendo hoy. Y en 3 meses fácilmente tú no ahorras. Y ya después que tú dejaste 3 meses sin ahorrar, ya mejor no ahorramos. Y esperamos entonces enero otra vez. Entonces yo no quiero que en enero 27 veamos esto mismo, sino que ya subamos de nivel y hablemos de otros temas. Déjame leer un poco el chat. Pueden ir dejando sus preguntas ahí en la parte de Q&A,
para yo no sentirme solo aquí con ustedes. ¿Quién de ustedes tiene claro sus gastos? ¿Sí o no? Vamos a ver en el chat. Dice Domingo que tomando apunte este año mira mejor. Buenísimo, Domingo. Hay que tomar apunte y ponerlo en práctica, claro. Vamos a ver, ¿quién tiene sus gastos claros? Veo muchos yo, muchos sí, más o menos. Hasta el momento no. Oye, me gusta. Ronald dice clarísimo y hasta el café lo tiene. Muy bien. En Excel. Ok, mucha gente sí, mucha gente no. Creo que ya hay una tarea ahí interesante. Hay que tenerlo muy claro, señores. Y sobre todo cuando ya tú no eres solo y tú tienes una familia, por ejemplo, si es el caso de ustedes, entonces hay que tenerlo claro y compartirlo con la familia. ¿Por qué? Porque el gasto es un enemigo silencioso. El gasto es el enemigo silencioso. A veces tenemos la posibilidad de manejar nuestros ingresos, en la minoría de veces, pero la mayoría de veces tenemos más posibilidad de manejar nuestros gastos que nuestros ingresos. Y ojo, aquí no quiero que se me limiten también, porque yo no soy del grupo que entiende que siempre lo que hay que bajar es el gasto. También hay una oportunidad muy buena en aumentar el ingreso. Lo que pasa es que en algunas ocasiones aumentar el ingreso no es tan fácil. Entonces tenemos que tomar la decisión de disminuir el gasto. Pero, ¿qué yo quiero? Que seamos conscientes. Por lo menos que estemos conscientes. O sea, yo quiero que tú estés consciente de cuánto tú gastas en delivery, cuánto tú gastas en comida fuera de tu casa. Que tú lo bajes o no es una decisión. Esa es tu decisión. Ahora, que tú estés consciente de ese número. Porque a veces entendemos que es menos de lo que realmente gastamos ahí. ¿Cuánto yo gasto en compra impulsiva? Quizá no mensual, pero cada 3 meses. ¿Cuánto yo gasto ahí? ¿Cuánto yo gasto en suscripciones? Señores, hubo un caso de una persona que estaba en asesoría conmigo que literalmente se dio cuenta que pagaba más de $100 de suscripciones. $100. Esta persona le daba el dinero para ahorrar. Pero haciendo el análisis, este tipo de análisis que le estoy planteando ahora, se dio cuenta que gastaba $100 en suscripciones entre Netflix, Amazon, todas esas suscripciones de entretenimiento. Y también la persona dijo, pero es que eso no es necesario, yo lo voy a bajar por lo menos a la mitad. Y con eso, bueno, veo qué hago. Entonces, hay oportunidad. Otra cosa, los gastos hormigas. ¿Cuánto se te va en snack? ¿Cuánto se te va en café? ¿Cuánto se te va en agua? ¿Cuánto se te va en cositas pequeñas que quizás eso es lo que no te permiten ahorrar? Quizás. No estoy diciendo que se tienen que eliminar. Dice Carmen que cuántas cervezas semanales. Bueno, buenísimo. O sea, si tú eres de lo que te bebe tu cervecita los fines de semana o semanales, entonces calcula cuánto tú gastas en cerveza semanalmente. Cada quien tiene eh, una forma de entretenerse. Entonces, eso es bastante importante. Dice José, hay gastos que son variables, aunque uno tiene un promedio, como la electricidad, el celular, los imprevistos. Así es, José. Así es. Por ejemplo, con la electricidad, lo que viven en Santo Domingo, la verdad que la aplicación que tenemos disponible, por lo menos en Santo Domingo, que es donde vivo, no sé si en Santiago y en la zona este del país también es así, esa aplicación tú tienes todo ahí. Y si tú no tienes eso, bueno, te llega una factura mensual. Ahí tú puedes sacar el promedio de los últimos 12 meses de cuánto tú gastas de luz en tu casa y tenerlo muy claro. Y lo pueden llevar también a su presupuesto personal, familiar, perdón. Dice Domingo Báez que realmente hay que buscar la forma de disminuir esos gastos hormigas. Sí, sí, yo creo que ahí siempre, siempre, señores, le digo, no siempre, vamos a decir el 90% de las veces hay una muy buena oportunidad en disminuir gastos hormigas sin afectarnos tanto. Porque algo que yo también soy muy creyente, y es que la vida no se trata de vivir todo el tiempo con lo mínimo para ahorrar lo máximo. O sea, hay que buscar también un equilibrio. Lo que tenemos que tener muy claro es que ese equilibrio no podemos romperlo. Y si lo rompimos en algún momento, con muchos vivan y con muchas deudas, entonces tenemos que saber de que, hey, hubo un tiempo que disfruté muchísimo, no fui tan responsable con mis finanzas, ahora tengo que tomarme un tiempo más, unos meses más, para organizar mis finanzas otra vez y volver a un estilo de vida que sea sostenible para mí. Dice Lisani Taveras que gasta siempre en chucherías, maní, chocolates o dulces sin pensar en cuánto cuesta. Y al final es mucho al mes. Félix, ¿cómo se puede controlar los impulsos para que estos no me afecten económicamente de manera grave? Félix,
creo que el mejor tip que te puedo dar, que lo dije ahorita, es ponte un monto. Ponte gasas hormiga, 1.000 pesos. Y ve llevando un control. Si yo me bebí un café de 70, bueno, anótalo por ahí, donde más te convenga, anótalo. Tengo un chat, ten un chat con tu novia, con tu esposa, y que puedan ir llevando el control ahí mutuamente. Por ejemplo, ya gastaste 500. Si yo me gasté, si mi presupuesto son 1.000 y me gasté 700 de gastos hormigas, y hoy estamos a 22 de enero, me quedan 8, bueno, 9 días del mes. Y yo sé que yo en estos próximos 9 días lo que tengo son 300 pesos. Y yo tengo que buscar la manera de distribuir eso de la mejor manera. Porque si no, al final lo que va a pasar es que te va a quedar menos dinero para ahorrar. Entonces, acuérdate que si te queda menos dinero para ahorrar, vas a afectar tus metas, que fue lo que vimos ahorita. Entonces, al final es un beneficio para ti, lo único que es un beneficio a largo plazo. Dice Winder que va a tomar esa idea. 1.000 pesos máximo en gastos hormigas. Sí, está buenísimo. Y cada quien le pone el número que entienda. Quizás 1.000 es poco, quizás para otros mucho. Entonces, tú puedes tomar tu decisión en base a tu realidad. Acuérdense que todo esto son finanzas personales. Mi situación financiera no es la misma que la tuya. Si, por ejemplo, en mi caso personal, yo viviera en casa de mis padres todavía, mi capacidad de gastar en entretenimiento y mi capacidad de ahorrar sería gigante. Entonces, tal vez tú que vives en casa de tus padres te puede dar ese lujo. Yo ahora tengo responsabilidad de casa y todo lo demás, entonces quizás no. Entonces, por eso es importante también, aquí un paréntesis de este contenido. Es importante también, señores, que ustedes no se comparen con los demás. Porque yo sé que la presión social es muy fuerte y la presión del Instagram también, pero cada quien de nosotros tenemos una realidad. Lo que no podemos quedarnos ahí pensando en, pero el otro está mejor que yo, está peor que yo. Tú a veces ni sabes. Esa persona que te está dando una muy, muy buena vida, quizás está muy endeudada. Y tú quizás te estás dando esa vida, pero tú tienes un fondo de emergencia, tú tienes inversiones, tú estás ahorrando para una meta. Lo que pasa es que no es sexy, porque no se ve. O sea, no es lo mismo que yo me compro un carro y yo ando en mi carro nuevo, 2026, a que yo esté ahorrando y lo debo entero, a que yo tenga mi carrito y yo esté ahorrando por un carro. La gente no va a ver que tú estás ahorrando por un carro, pero en el fondo, a largo plazo, es una muy, muy buena decisión. Dice Licelia, ¿cuál es su opinión del diezmo? Licelia, eso es una opinión religiosa y en este webinar no quiero tratar temas ni religiosos ni temas políticos. Entonces ya es una decisión que tú tienes que tomar y en base a lo que te diga tu corazón, tu instinto y tus creencias. Ahí no puedo dar una opinión sobre eso. Dice Brian Reyes, entre todas las metas, ¿qué tan importante sería invertir? Brian, yo creo que mira, muy buena pregunta, la verdad. Voy a tomarme 2 minutos con esto. El tema de las inversiones pasa muy parecido al tema del ahorro. Creo que el ahorro es el primer paso y siempre debemos de invertir ese dinero. Si yo estoy ahorrando para una meta en específico, yo debería de aprovechar e invertir ese dinero. Por ejemplo, lo puedo invertir en un certificado financiero del Banco Santa Cruz. Y mientras tanto, en lo que llegue el momento de comprarme ese carro o de tener inicial para mi casa, ese dinero va creciendo. Entonces, las inversiones son muy importantes. Las inversiones tienen un solo problema, a diferencia de lo material, y es que no es muy sexy, no se ve. O sea, tú no andas por la calle con un papel diciendo, aquí tengo mi inversión en un certificado de 150.000 pesos. La gente no lo ve. Entonces, pasa que la gente se enfoca muchísimo en esas cosas materiales que la gente sí ve, como por ejemplo yo irme de viaje y subir muchas fotos a Instagram, en yo comprarme un carro nuevo y andar en mi Jeepeta 2026, y eso sí se ve. Ahora, ese tipo de cosas, lo único que hace es que tu patrimonio, ¿verdad? Si nos vamos ya a la parte 2 de este webinar, vamos a decir, que es ya construir patrimonio, yo sentir que estoy construyendo algo que eventualmente va a ser, que eventualmente va a ser mío y me va a poder ayudar a mí en un futuro. En tu patrimonio, eso lo único que hace es disminuirlo. Entonces, las inversiones que no se ven, lo que hacen es aumentar tu patrimonio. Te permiten alcanzar esas metas más rápido. No es lo mismo que yo tenga 100.000 pesos invertidos, que eventualmente yo pueda comprarme un apartamento y lo ponga a alquilar, o que eventualmente yo pueda comprarme un apartamento un poco más grande o en una mejor zona
la ciudad que tú vivas, porque eso me va a poder ayudar a llegar más rápido a ese apartamento, esa inversión. Pero si lo gasto en un carro, entonces no va a ser tan rápido. Entonces, ese es mi punto con las inversiones. Este webinar no es tanto de inversiones, pero yo sí creo que hay que invertir, señores, porque si no, entonces simplemente vamos a trabajar para vivir todo el tiempo y de qué se trata, o sea, depende mucho de tus objetivos, pero creo que hay una oportunidad muy buena en aprovechar las inversiones para poder crecer ese sacrificio que yo estoy haciendo hoy. Porque acuérdense, yo trabajo muchísimo, de esto hago un sacrificio y ahorro, dejo de gastar para ahorrar, lo invierto, esas inversiones generan más y eventualmente tengo más sin trabajar más. Si simplemente ingreso, trabajo mucho, ahorro mucho, bueno, se queda aquí, pero el día que yo deje de pasarle dinero para acá, de ingreso al ahorro, ese dinero ya deja de crecer. Las inversiones toman este ahorro y entonces hace crecer ese ahorro que ya tú hiciste. Eso es más o menos como yo veo el tema de las inversiones. Recuerden que las preguntas, por favor, las vamos a dejar en la parte que dice Q y A. Los comentarios y demás lo hacemos por el chat. Pero las preguntas por Q y A para que no se nos pierdan y yo también se las pueda responder. Entonces, hablemos un poquito del presupuesto. Presupuesto con intención, señores. El presupuesto no es algo que viene a decirte a ti no gaste dinero, no es la idea, sino que la idea con el presupuesto es que tú puedas tener claridad hacia dónde se va a gastar ese presupuesto y que antes de que se acabe o antes de que te pase del presupuesto también te sirve como un control para saber de que esos 1.000 pesos de gastos hormigas ya se acabaron. Entonces, los próximos 5 días, tú no deberías de gastar más. Entonces, ¿cómo lo vamos a distribuir? Y aquí igual, lo puedo hacer en Excel, lo puedo hacer en Notas, lo puedo hacer en tu libreta favorita, como tú entiendas, pero yo quiero que tú me lo dividas así. Gastos fijos claros, esos gastos que son facilísimos porque casi no cambian. El ahorro que tú vas a tener, que tú vas a poder lograr, las metas claras, cuánto voy a ahorrar para cada una de mis metas y los demás gastos. Ahí vamos a entrar gastos hormigas, gastos variables, gastos de entretenimiento, regalos, presupuésteme los regalos, señor, que ahí se va mucho dinero, no todos son los meses, pero a veces se va mucho dinero. Ahí en el presupuesto tú vas a tener claridad y ya tú vas a poder decir, bueno, déjame ver cuánto me queda a mí de delivery este mes. Ok, bueno, eran 10.000, ya gasté 8.000, me quedan 2.000. Y tú reflexionas y dices, bueno, ok, yo hoy no quiero cocinar, déjame pedir un delivery, sabiendo de que estamos llegando al límite. Pero el presupuesto lo que te hace es tener esa claridad de hasta dónde deberías de gastar y si gastas de más, entonces sacrificas tus metas. Eso es lo único que tenemos que tener claro y consciente todos. Hablemos un poco de metas, de manera sencilla. Primero, metas sin un plan es igual a frustración. Yo les pediría que cuando vayan a hacer sus metas, de verdad sean objetivos. Yo quisiera poder tener una meta de ahorrar 100.000 pesos mensuales. Eso fuera para mí una gran meta, pero mi capacidad de ahorro ahora mismo no me permite ahorrar 100.000 pesos mensuales, por X o por Y, no importa. Entonces, de nada me sirve a mí. Yo ahora salgo de este webinar y wow, aprendí mucho y yo voy a ahorrar 100.000 pesos todos los meses. Pero yo desde ahora que tengo ya la claridad, ¿verdad? Porque hice por la tarea, acuérdense, de tener la claridad financiera, si yo sé que yo no puedo ahorrar 100.000 pesos, no me puedo poner una meta de 100.000, porque me voy a desmotivar en el camino. Entonces, 3 puntos importantes para eso. Uno, no todas las metas trabajan igual. Tenemos que organizarlas y le voy a explicar cómo hacerlo sencillito. No todas queramos hacerlo al mismo tiempo. Yo sé que estamos en la era de la inmediatez y queremos todo para allá, pero yo prefiero. Yo de verdad, de verdad, de verdad, les digo una cosa. Yo prefiero que ustedes en el 2026 se enfoquen en una meta, a que se me enfoquen en tres. Y en noviembre, diciembre me digan que no lograron ninguno. Es mejor un 1% semanal que nada en el año. Y sin orden, las metas se abandonan. Si yo no me organizo, llega febrero, llega San Valentín y ya. No pude ahorrar. Después llegan las madres. Ahí me fui de fin de semana y le compré un regalo a mi madre y a mi suegra.
no pude ahorrar y en junio ya eso de la meta se fueron al olvido. No, señores, mire, yo prefiero genuinamente que usted ahorre 1.000 pesos todos los meses y en diciembre tenga 12.000 y una parte de eso lo invirtió y tiene un poquito más, a que a diciembre llegue sin nada. Entonces, vamos a pensar en eso. Voy a hablar del modelo Smart, pero voy a aprovechar para responder algunas de sus preguntas que están en la parte de Q&A, que dice Q y A. Dice ley, bueno, no. Oh, ok, son muchas. Déjenme empezar de arriba para no perder el orden. Em, Keila Solís pregunta, ¿cuántas tarjetas de crédito debemos tener y por qué? Keila, mira, de manera general, mi recomendación es que tú tengas máximo dos tarjetas de crédito. Si tú lo dominas muy bien y entiendes que le puedes sacar mucho provecho, puedes tener tres. ¿Por qué? Me preguntaste por qué. Primero, porque tener muchas tarjetas de crédito te genera una tarea de estar pendiente cuando tienes que pagarla y que no te pase el pago. Otra cosa es que cuando tienes muchas tarjetas de crédito, tienes una tentación muy grande a gastar mucho más, porque quizás si tú tienes una o dos, tú entras al Internet Banking del Banco Santa Cruz con tu tarjeta y tú ves, gasté 60.000 pesos en la tarjeta, ya gasté mucho. Pero si tú tienes eso dividido entre muchas tarjetas, tú dices, ah, bueno, pero lo que van son 20.000. Y como te va a dar mucha pereza entrar al otro banco a ver la otra tarjeta, tú dices, bueno, no está todo bajo control. Entonces, esa es mi recomendación sobre las tarjetas de crédito. Albert pregunta, ¿cuánto sería el mínimo que debería tener como fondo de emergencia para una persona que vive solo? Ok, Albert, si tú eres una persona que vive solo y eres asalariado y tienes por lo menos un año en tu trabajo, o sea que hasta cierto punto, si te desvinculan, si te cancelan en dominicano, te tocan unas prestaciones. Entonces, mi recomendación, si tú vives solo y eres asalariado, es que tengas entre dos, mínimo, entre 2 a 3 meses de tus gastos fijos, que ya no tienes la tarea de hacerlo. Si eres independiente y tus ingresos son variables, deberías tener mínimo de 3 a 4 meses de tus gastos fijos, idealmente 6. Porque si eres independiente y no tienes prestaciones, se te caen los ingresos y no tienes una prestación que te ayude, deberías tener un fondo que te respalde. Ana, ¿cómo presupuestar entretenimiento? Hacer fondo de emergencia si ya todo está destinado a pago. No tengo más que reducir y tampoco generar ingreso extra. Ana, entonces, si tú estás en esa situación, probablemente o pasó algo muy extremo en tus finanzas o en algún momento te aprovechaste mucho del Vivan y gastaste de más. Entonces aquí hay diferentes opciones. Opción número uno es disminuir significativamente el entretenimiento, entendiendo de que haciendo esto vas a poder reducir tus deudas y con eso eventualmente vas a tener más dinero para el entretenimiento. Y al mismo tiempo, lo número dos que es importante es que empieces a tener un fondo de emergencia porque imagínate tú que ahora tus ingresos están copados 100% entre tus gastos y tus deudas. Si te pasa algo, probablemente te vas a endeudar. Entonces, eso hay que evaluarlo muy bien y también evaluar si hay alguna forma de cancelar alguna de esas deudas que te libere un poco de las cuotas y o evaluar la em, consolidación de deuda, lo cual hay que tener mucho cuidado con eso. Pero eso es todo un webinar de deudas. Entonces, volvamos y luego sigo respondiendo sus dudas. Modelo SMART. Sencillito. Señores, miren, las metas tienen que ser SMART. Se los voy a explicar fácil. Tienen que ser específicas. O sea, yo necesito que tú me pongas claridad de lo que tú quieres. No me diga a mí que tú ahorras 100.000 pesos en el año. Eso no va a funcionar. Si se te hace difícil ahorrar, no va a funcionar. Si tú eres de los ahorradores, pues brutal, tú ahorras como quieras, no importa. Pero si eres del grupo que se le hace difícil ahorrar, tiene que ser específica. Yo voy a ahorrar 100.000 pesos para hacer mi fondo de emergencia. Yo voy a ahorrar 100.000 pesos para irme a Colombia. Tiene que ser específica la meta. Medible. Tenemos que ponerle un monto. Yo necesito saber cuándo es que yo voy a ahorrar. No es, yo me quiero comprar un carro. Ah, no, porque tú no puedes sacar el monto que tienes que ahorrar mensualmente. Alcanzable, eso depende de la tarea que tú hiciste. Si tu capacidad de ahorro te lo permite, entonces puede ser alcanzable o no. Y si no es alcanzable, entonces tú tienes que ajustarla. Y el tiempo. Tenemos que poner una fecha, señora, a la meta. No me diga a mí que, si me voy a comprar un carro en el 2026.
Por favor, o sea, dime qué va a ser en diciembre, dime qué va a ser en noviembre, porque en base a eso tú vas a saber cuántos meses y qué cantidad tienes que ahorrar. No es lo mismo yo ahorrar 100.000 pesos en 10 meses, son 10.000 pesos mensuales. Pero si mi meta es a 5 meses, son 20.000 pesos mensuales. O sea, fíjense cómo cambia totalmente el panorama. Tal vez yo puedo ahorrar 10.000 pesos mensuales, pero 20.000 no. Entonces, en una alcanzable, en otras no. Entonces, eso es muy importante que lo tengan muy claro. Aquí un ejemplito para dar un poco más de claridad. Por ejemplo, esta persona quiere organizar mis finanzas en el 2026. Señores, o sea, si vamos a hablar de meta financiera, hay que ponerle número a eso. Hay que ponerle fecha, hay que ponerle claridad para tú poder identificar, bueno, pero, ok, ¿cuánto yo tengo que ahorrar para cancelar, por ejemplo, una deuda? O, por ejemplo, miren, esta persona quiere ahorrar a diciembre 120.000 pesos para el fondo de emergencia. Esta persona tiene claro lo que quiere. Entonces ya sabe que tiene que ahorrar 10.000 pesos mensuales si empieza en enero. ¿Esa es alcanzable o no? Depende de la situación financiera de esta persona. ¿Es clara? Claro que sí, tiene un propósito claro. Es medible, muy medible, porque sabe que son 10.000 pesos mensuales. Y diciembre de 2026. Entonces, un camino claro, cuando tú pones sus números y das fechas, ya tú dejas de estar pensando en, pero quizás sí, quizás no, quizás sí me da, quizás no me da. Ahorro, no ahorro. Claro, ahorra porque tú tienes una meta. Que fuiste tú mismo que le hiciste la meta. No fui yo, no fue tu tía, ni tu hijo. Tú te pusiste una meta que tú tienes claro el por qué estoy haciendo el sacrificio. Acuérdense que el ahorro es un sacrificio. Y si no tenemos algo que nos motive a ese sacrificio, entonces no hay forma. Lo comparo con el ejercicio. Hay gente que su motivación es rebajar para verse más bonito o más bonita. Hay otros que su motivación es rebajar porque el médico le dijo que tiene que bajar 50 libras porque si no se va a poner peor a nivel de enfermedad. Entonces, si yo no tengo una motivación, hay un grupo de personas que no necesitan, de verdad, que son como superestrellas, eso yo lo admiro. Pero otro grupo como yo, si yo no tengo una motivación para hacer ejercicio, la verdad es que es difícil hacerlo. Si yo no tengo una motivación clara de por qué estoy ahorrando, la verdad es que es difícil ahorrarlo. Porque qué bueno es comer fuera de tu casa, qué bueno, qué chulo es pedir por Amazon, qué bueno yo comprarme unos zapatos todos los meses y yo salí con mi nuevo tenis o con mi nuevo zapato. Pero si yo tengo una meta clara de lo que yo quiero, entonces ahí tú pones, contra, pero yo debería cumplir ese sueño de poder ir a Colombia, o yo debería cumplir ese sueño de por primera vez ir a Europa. O yo debería estar comprándome zapatos todos los meses. Pero yo tengo zapatos ahí, o sea, simplemente porque me gustan mucho los zapatos también. Y entonces ahí tú pones una balanza, como que, ¿qué es lo que yo quiero en mi vida? Ninguna de las dos está mal, simplemente depende de lo que tú realmente quieras. Entonces, metas, yo quisiera que lo dividamos, por si se te hace más fácil. Aquí hay tres opciones. Uno, puede ser estabilidad. Podemos verlo como una estabilidad para esas personas que tienen estrés financiero, para esas personas que quieren tener un poco más de organización y que el 2027 entonces sea un mejor año o terminar el 2026 como un año interesante financieramente. Hay otra que es de alivio. Alguien preguntó ahí el tema de las deudas. Bueno, pues puede ser este año vamos a eliminar deuda y vamos a liberar ese flujo de caja, ese efectivo que te quede un chin más. Porque ahora quizás se te va todo en deuda. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer. Y otro, aquí para las personas que estaban preguntando si invertir, si no, señores, crecimiento e inversión. La única forma de crecer tu patrimonio es a través de la inversión. Y esto puede ser un negocio, esto puede ser un certificado, esto puede ser mercado de valores, esto puede ser lo que tú quieras. Pero si tú no inviertes, entonces tu ingreso siempre va a depender de ti. Tu ahorro siempre va a crecer dependiendo de ti. El día que tú no puedas, o el día que te cancelen, o el día que tú pierdas un contrato, entonces tu ahorro va a estar ahí, pero sin crecimiento y devaluándose. Porque eso es todo otro tema, la devaluación. Ahí los invito a que investiguen un poquito. Vamos a leer, porque veo muchos comentarios aquí. En el chat, bueno, veo mucha gente ahí dándome apoyo con el contenido. Los ahorros siempre se le debe poner un nombre, buenísimo. ¿Cuál es el primer paso para un fondo de emergencia? Eso lo expliqué. Organización y disciplina. Inaudis. Muy bien, así mismo. El consolidar las deudas te ayuda a reducir los gastos. Claro, definitivamente. Puede ser que sí, puede ser que sí. Claro que sí.
porque pagarías menos mensual, pero vas a durar más tiempo pagando por lo regular. Ok, vamos a leer algunos más para que ustedes no se aburran solamente de yo aquí hablando. Dice Lady, hola, ¿en tu opinión es factible crear un fondo en el presupuesto para adquirir un inmueble, ya sea un apartamento, o es más factible financiarlo? Ya que he tenido comentarios de expertos que dicen que financiar un apartamento no es una inversión. Ok, yo creo que tenemos que hacer un webinar sobre deudas e inversiones, me parece que hay mucho contenido ahí. Mira, Lady, ahí tenemos que verlo de diferentes aristas, la verdad, y quizás algunos de ustedes, como son tanta gente conectada, vamos a ver. 337 personas conectadas, que sea alguien muy parecido a tu situación. Mira qué es lo que pasa. Yo no sé, yo voy a asumir que este apartamento es para tú vivirlo, pero también puede ser para inversión. El tú ahorrar para comprar un inmueble al 100%, digamos que en el escenario mínimo, por lo menos en Santo Domingo, ¿verdad? Voy a hablar de escenario mínimo, señores, yo sé que hay opciones más económicas y también todos sabemos que hay opciones más caras. Un apartamento de bajo costo anda por los 5 millones de pesos en Santo Domingo. Tú ahorras 5 millones de pesos, te va a tomar mucho tiempo probablemente. Entonces, claro, no vas a pagar intereses, pero al mismo tiempo vas a durar mucho tiempo pagando alquiler, por ejemplo, si estás viviendo alquilado. Y vas a durar mucho tiempo para poder comprar tu casa. Y de aquí a allá, ese apartamento ya no va a valer 5 millones de pesos como vale hoy. Entonces, el tema de financiar o no depende mucho de tus objetivos, depende mucho de tu capacidad de ahorro y depende mucho de qué es lo que tú quieres en la vida. ¿Por qué? Resumen breve de los préstamos hipotecarios. Yo compro un apartamento hoy, digamos que vale $100.000. Los apartamentos que ya no son bajo costo, todos son en dólares, casi todos son en dólares. Ese apartamento vale $100.000. Y yo cojo hoy un préstamo en pesos dominicanos con una tasa de interés idealmente fija por lo menos 5 a 10 años. Y al pasar del tiempo, esa cuota va a bajar. Al banco tú le vas a pagar el mismo monto, digamos que son 10.000 pesos. Esto es totalmente un ejemplo, obviamente no son 10.000 pesos. Pero digamos que son 10.000 pesos la cuota. De aquí a 10 años, 10.000 pesos no son 10.000 pesos de hoy. O sea, lo que usted compra con 10.000 pesos hoy no es lo que usted va a comprar con 10.000 pesos en 10 años. Entonces, en teoría, tú vas a pagar la misma cuota, tú le estás pagando los mismos 10.000 pesos, pero ese dinero vale menos y tu apartamento vale más. Entonces, esto no es una recomendación de inversión, esto no es una recomendación de compra. Se los dejo para que lo analicen y así puedan tomar una buena decisión sobre esa compra. Dice Jerry. Jeremía, ¿qué tan importante es tener un buen score para lograr metas y ahorros financieros? Jeremía, el score crediticio te va a funcionar para tomar deudas. Es muy importante para tomar deudas. Y tú preguntaste para lograr metas y ahorros financieros. Si tú lo que quieres es ahorrar e invertir, bueno, pues no importa. Pero si tú tienes una meta que va luego a llevar un préstamo, por ejemplo, te quieres comprar un vehículo, vas a ahorrar el 20% o el 30% del vehículo y el resto lo vas a financiar, necesitas tener un buen score. Y eso también si es un apartamento, si es un negocio, lo que tú quieras. Giselle, y con esto volvemos al contenido. Para los que no quieran oír las preguntas, la dejamos por el final y terminamos el contenido. Es aconsejable que, que las metas 2026 o algunas de ellas deberían apoyar las que se tengan a mediano plazo. Giselle, yo me confundí con tu pregunta, de verdad. Deberían apoyar las que tengas a mediano plazo, pero yo creo que sí. Me imagino que tú te refieres a que si tú tienes una meta que es 2027 o 2028, la de 2026 deben apoyarla, claro, no hay dudas. Y ese dinero, como es una meta que no va a ser en el 2026, lo inviertes y va creciendo con el tiempo. Ah, ya vi tu mensaje, Giselle. Buenísimo, pues sí. Entiendo, última pregunta ya, y volvemos al contenido. Edison dice, pregunta, entiendo que el presupuesto debe ser un tema de familia. Manuel, ¿qué hacer cuando quieres mantenerte en presupuesto y los gastos de la familia saltan el presupuesto? Ok, buena pregunta. En otros webinars yo he comentado sobre esto porque eso pasa muchísimo. Ahora, ¿qué consejo te puedo dar a ti? Porque no es parte del webinar definitivamente. Es que trates de involucrar en la parte de metas también a tu familia. Si tú tienes hijos muy pequeños, tal vez ellos no lo van a entender muchísimo, pero quizá tu pareja sí. Bueno, sin dudas tu pareja debería de poder entenderlo. Entonces, si tú los unes, o tú y tu pareja ya tienen metas que no son solamente tus metas,
esta persona va a entender el por qué lo estamos haciendo. Pero ahí también hay un juego, porque tal vez si tú metes comprarte un motor para hacer motocross los domingos con tus amigos, tú vas a tener que entrar a una meta que sea de ella, aunque sea remodelar la casa. Pero tú vas a tener que hacer algo para que ella sienta que esa meta, o él sienta que esa meta, sea parte de esta persona también, y así entonces el presupuesto se puede aliviar. Cuando no pasa eso, y seguimos con el escenario tuyo de que la otra persona quiere gastar muchísimo más, entonces lo que pasa es que esa persona nunca le va a dar valor al sacrificio de no gastar. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio. Volvemos con el contenido y después le damos con preguntas de lo que ustedes quieran. Hábitos que hacen la diferencia, señores. Ya armamos el plan, tenemos claridad, tenemos las metas. Tú tienes que hacer la revisión mensual. Tú tienes mínimo mensual. Tú tienes que ver cómo cerró el mes. Tú tienes que ver si tú cumpliste con tu presupuesto que ya tú tienes ahí y que los gastos hormigas realmente fueron 1.000. Y que ese monto de ahorro para cada una de las metas que tú pusiste ahí definitivamente esté ese dinero en la cuenta de ahorro de la meta. Tengo una cuenta por meta, por ejemplo. Tú tienes que hacer esa revisión y darse cuenta que hay que ajustar. Siempre hay algo que ajustar, señor. Al principio van a tener cosas que ajustar. Eso es sumamente natural. Eso pasa contigo, con los demás y en las empresas también. Hacen un presupuesto y se va ajustando. Eso es muy importante. Entonces, olvídate de eso, ajústalo, pero siempre tomando en cuenta tu objetivo, tu meta, porque ahora también si tú me ajustas eso, subiéndome ahí un gasto que te afecta a las metas, entonces no estamos en nada. Identifica los gastos que vienen. Por ejemplo, ahí yo puse seguro. Los seguros por lo regular no siempre se pagan mensual. A veces el seguro de la casa, por ejemplo, el seguro de mi casa, se paga en 4 pagos durante meses específicos. No me acuerdo si es junio, julio, agosto, septiembre. Pero ya en noviembre yo no pago el seguro. Entonces, si yo sé que eso viene y que es un monto significativo para mi presupuesto, entonces yo tengo que armarlo y saber que esos meses yo tengo que prepararme un fondo. Y otra cosa es que necesitamos más constancia que perfección. Y se lo he dicho desde el principio, señores. Esto no es un tema de que se vea bonito ese presupuesto solamente, de que sea complicado. Óyeme, ustedes hacen eso como ustedes necesiten que se haga, pero manténganse todos los meses dándole seguimiento, porque es lo que les va a permitir poder lograr eso que queremos al cierre del año. Plan financiero. Comenzamos con orden financiero. Resumen aquí, ¿eh? Importante. Orden financiero, presupuesto, metas. Automatizo mis ahorros. Ya sé cuánto tengo que ahorrar, lo puedo poner en una transferencia automática incluso si quiero, o si no, un día del mes, mando el dinero del ahorro. Y tenemos, si no tenemos las deudas controladas, entonces tenemos que tener un plan. Y ese debería ser parte del enfoque. Porque a corto plazo tú no vas a ver un efecto significativo, pero a largo plazo, si tú te liberas de ese dolor de cabeza de las deudas, vas a tener un cambio significativo. Entonces, tu dinero puede trabajar mejor si tenemos orden, si tenemos metas claras, si tomamos decisiones conscientes. Hay una frase final que quiero que se lleven ahí, y es que el 2026 exitoso se diseña hoy. O sea, ustedes tienen que tomar acción hoy, porque ustedes saben muy bien que el tiempo pasa muy, muy rápido, y si no tomamos esas decisiones hoy, entonces quizás no se tomen, y ya en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, sea muy tarde para empezar. Siempre es un buen momento para empezar, pero no es la idea dejarlo para más tarde. Entonces, el próximo paso, primero, organiza tus finanzas, define tus metas y usa herramientas tecnológicas que tú tengas disponible. Si tú no eres bueno, no te gusta mucho el tema de la tecnología, perfecto. Úsame herramientas análogas, pero empieza a diseñar eso que tú quieres. Porque el control financiero, señores, comienza con una decisión y comienza hoy. Y yo quiero hacer ese compromiso, que ustedes hagan ese compromiso conmigo también, de que podamos empezar a organizar las finanzas para que al cierre del año tengamos una finanza que digamos, wow, ok, valió la pena el sacrificio del 2026. Hasta aquí el contenido. Muchísimas gracias a todos por estar en este webinar. Espero que les saquen provecho. Me pueden escribir ahí en el chat qué les pareció. Si alguien tiró una foto o no la ha tirado, pueden subir una foto, un story, mencionan al banco, lo suben en story si les gustó y así también motivamos a que más personas puedan entonces entrar. Me mencionan ahí que yo también lo voy a subir. Eh, Escríbanos por DM si quieren otro webinar también. Y ahora viene un espacio a responder algunas de sus dudas, pero veo que
Ah, que sonría para la foto, míralo ahí. Ahí está. Muy bien. Veo que a mucha gente le gustó, mucho excelente. Muchísimas gracias. Recordando que obviamente este webinar fue gracias a Banco Santa Cruz. Le agradecemos muchísimo por haberse quedado hasta el final. Nos pasamos por unos minutos y ahora vamos a hacer preguntas y respuestas para los que quieran. Se pueden quedar, pero para respetar también el tiempo de los demás que querían ver este contenido de manera resumida, pues ahí cumplimos con el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Ahí los que están escribiendo también en el chat. Qué bueno, y pongan eso en práctica, señores, eso es muy, muy importante. Y manténganse atentos para los próximos webinars, también entonces nos acompañen y compartan eso con la gente que ustedes saben que también necesita entrar a estos webinars, sus amigos, familiares. Dígale, hey, miren, aprendí muchísimo aquí. En el próximo webinar, apúntate. Esa es la idea. Entonces, vamos a ver, aquí me quedan varias preguntas. Pregunta César. ¿Cuál debería ser prioridad? ¿Pagar deudas o ahorrar? Sobre todo si es una deuda de tarjeta de crédito. Mira, si tú tienes un fondo de emergencia, aunque sea pequeño, enfócate en pagar esa deuda de tarjeta de crédito. Tania Duvergé, ¿de qué manera ahorrar cuando se tiene el dinero en el banco? ¿De qué manera ahorrar cuando se tiene el dinero en el banco? Bueno, si tú tienes el dinero en el banco, entonces está ahorrado, si tú no lo vas a gastar en algo puntual. ¿Y cómo invertir? Bueno, el banco, por ejemplo, tiene certificados financieros, ahí pudieras empezar a invertir. Y paso número dos sería el mercado de valores de la República Dominicana, que hay muchísimos ahí. Sí, yo publico en redes también, mi user es como mi nombre, me pueden buscar en Instagram así, Manuel Vilches, y ahí me van a ver una foto mía en azul, que vi que alguien me preguntó ahí en el chat. Quiero hacer un viaje en septiembre. ¿Cómo lo hago si solo puedo ahorrar 5.000 pesos? Catherine, hay varias opciones. Disminuir gastos, aumentar el ingreso y ver de qué manera puedes ahorrar un poco más para que entonces puedas hacer ese viaje. ¿Cuál sería la estrategia para aumentar rápido tu score crediticio? Pagar bien tu tarjeta, pagar bien tus préstamos. Si no tienes tarjeta, entonces tener tu primera tarjeta, aunque sea pequeña, y siempre, siempre pagarla a tiempo. Así se construye un historial de crédito y así también se puede mejorar. Vamos a ver. Vamos a ver. Este está un poco largo, pero vamos a ver si también a alguien le puede aplicar. Dice, si yo soy independiente, hay facturas que me han quedado crédito, hay temporadas que tengo ingresos más altos que otros, sé cuántos son mis ingresos fijos. Por ejemplo, en este mes. Perdón, por ejemplo, en este mes facturé 180.000, pero mis fijos sin nada extraordinario son de 84,94. Me senté con mi novia y le dije que no gastaría en fiestas y discotecas, porque no me gusta. A veces se le olvida. Estoy ahorrando entre 30 a 60.000 pesos en una cuenta donde tengo acceso. Mi pregunta ¿es factible invertir? 100% es factible invertir. O sea, empieza a invertir con eso y empieza a invertir a escalonado. Por ejemplo, tú puedes hacer un certificado financiero a 3 meses, uno a 6 meses, uno a 9 meses. Así, en caso de que tú necesites dinero en alguno de esos meses, cuando se vaya venciendo, entonces tú puedes tomar ese dinero. Si tienes deudas en banco, ¿cómo podemos ahorrar y poder hacer un fondo de emergencia? Ok, hay un slide por aquí de la presentación que vimos el día de hoy que yo decía aquí. Yo sé que fuera interesante poder hacer todo juntos, señores, pero aquí decía muy importante, no todo al mismo tiempo. Eso fuera el mundo ideal, pero yo no te quiero hablar mentira, te pudiera hablar mentira, te pudiera decir que sí. Pero mi recomendación es que determines cuáles van a ser tus prioridades. Si tú tienes deuda, tú quieres ahorrar y también crear tu fondo de emergencia, enfócate en crear un fondito de emergencia aunque sea pequeño y luego en deudas. Cuando tú liberes deudas, te va a permitir ahorrar mucho más, crecer el fondo de emergencia y ya pasar de deuda a invertir. Esa es la idea, pero vamos a hacer las cosas como paso a paso, porque al final es lo que le decía, queremos hacer todo y al final terminamos haciendo nada y no es la idea. Tengo un préstamo personal que saqué para una inversión en un vehículo que se renta y se paga solo. Lo tomé a 4 años. Si lo pago completo, ¿me cobran alguna penalidad? Eso depende del banco, si te cobran una penalidad o no. ¿Cuánto paga Santa Cruz de los certificados? Eso depende también de las tasas que estén en el momento, del plazo y del monto. Mi recomendación es que o te acerques a una sucursal o si tienes tu oficial en Banco Santa Cruz, que la escribas, escríbelo hoy mismo y dile que mañana te mande la tasa, si tú quieres. Y ahí tú ahí tú vas a poder tener una idea. El mínimo son 10.000 pesos dominicanos y en el caso de los dólares son 1.000 pesos, para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver, recomiéndame una app para el control de las finanzas.
Yo no voy a recomendar ninguna app para el control de las finanzas. Yo les diría que busquen en App Store o en Google Play o en Internet las opciones que hay y evalúenlo ustedes. Porque la verdad es que son demasiadas opciones y depende muchísimo de lo que te guste, de lo que no te guste. Entonces, hagan esa tarjeta. Pueden preguntarle a ChatGPT también que les presente opciones, identifiquen cuáles funcionan. Hay algunas que son pagas, hay algunas que son gratis. Tengo un ahorro escalonado quincenal con una meta a diciembre. Esa es una forma de ahorro factible, 100%. Muy bien. Lo que cumple siempre con tus metas, con tu meta de ahorro. Vamos a ver preguntas. ¿Qué plataforma es confiable para hacer seguimiento a mi crédito? Mira, lo primero es que la superintendencia de banco a través de ProUsuario tú puedes ir viendo tu crédito, los créditos que tienes. Si tú quieres ver tu score de crédito, que ya es un número per se, entonces hay otras empresas que también brindan ese servicio, tienen un costo, no suele ser tan alto, pero tienen un costo. Ahí ya sí te invitaría a que identifiques cuál de esas empresas te funciona mucho mejor y así puedes tener y puedes ver tu score todo el tiempo. ¿Algún formato en Excel o notas para iniciar a organizarme? En Internet hay muchísimo también, señores. Busquen uno en Internet. El que más les funcione, el más bonito, son gratis. Busquen el que más les funcione, de verdad. Porque yo les puedo mandar uno también, pero al final, lo que lo quieran, me pueden escribir por mensaje directo en Instagram y se lo mandamos. Pero en Internet hay muchísimas opciones también que les puede funcionar. Buenísimo, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pendiente de los próximos webinars, recomienden estos webinars que son muy importantes. Recuerden seguirme a mí en Instagram como Manuel Vilches, también el Banco Santa Cruz, porque ahí vamos publicando todo lo que tenemos. Gracias por estar hasta el final con nosotros y la verdad es que espero que en el próximo webinar que tengamos también estén todos ustedes por aquí. Feliz noches y nos vemos y seguimos en contacto a través de las redes sociales. Bye bye.